Padre nuestro que moras en las alturas de los cielos, las gracias damos por tu amor infinito y ante ti venimos pidiendo perdón en nuestras faltas y agradecerte por la vida. Damos gracias por tu amor y gracias por dejar que compartamos tu mensaje. Hoy estudiaremos la historia de Ruth y te rogamos que nos abras la mente para poder entender lo que nos quieres decir. Perdónanos, mi Señor, si nos equivocamos. Reconocemos que somos pecadores, pero confiamos en los méritos de tu Hijo amado Jesús. Amén. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, dijo Ruth. Esta es una declaración de profunda conexión y lealtad que trasciende fronteras, ¿no es cierto? En un mundo que a menudo nos empuja a definirnos por nuestras diferencias. Estas palabras pronunciadas hace muchos siglos por Ruth, una extranjera en tierra ajena, siguen siendo increíblemente relevantes para nuestro tiempo. Imaginemos hoy día, por un momento, ponernos en la piel de Ruth, dejando atrás su hogar, su cultura y sus dioses ancestrales. Pero ella elige unirse al pueblo de Dios, a cumplir con el propósito que Dios le había preparado, uniéndose al destino de su suegra Noemí, abrazando un nuevo pueblo y una nueva fe. Su declaración no es solamente una frase, sino que es un acto de valentía, de amor incondicional y de una profunda comprensión de que la verdadera pertenencia no se define por el origen, sino por los lazos del corazón y la elección de un camino compartido. Entonces, Ruth nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias definiciones de pueblo y también de Dios. Entonces hay que preguntarnos aquí, mis queridos hermanos, ¿estamos dispuestos a acoger a quienes tienen creencias distintas a las nuestras y traerlas al pueblo de Dios? Eso estudiaremos hoy, en el tema que se titula La historia de Ruth. Hermanos míos, bienvenidos sean todos a compartir el mensaje de Dios. Por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, estamos nuevamente juntos para compartir esta bendita palabra. Es tan hermoso estudiar la palabra de Dios, aprender de los mejores ejemplos que nos propone la Biblia. La primera pregunta dice lo siguiente: ¿qué experiencia registrada en el libro de Ruth ocurrió en el tiempo de los jueces? Después que la familia se mudó a Moab para sobrevivir de la hambruna, ¿qué pasó con Elimelech, el esposo de Noemí? Vamos a estudiar en esta oportunidad el libro de Ruth, capítulo 1, versículos del 1 al 3, que dice lo siguiente: en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en toda la tierra, y un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab. Él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, dice la palabra de Dios. Nos encontramos en un periodo de los jueces, un periodo de inestabilidad, de desafíos y posiblemente una falta de dirección espiritual en Israel. En esos días, dice la Biblia, hubo hambre en la tierra. Dios específicamente prometió que siempre habría abundancia en la tierra prometida, siempre y cuando Israel fuera obediente. Por lo tanto, si había hambre, significaba que Israel como nación no era obediente al Señor.
Entonces, eran los últimos días del periodo de los jueces, en la cual no hubo cosechas y la gente no tenía que comer en Israel. Por tanto, se produjo una calamidad. Hubo hambre en la tierra. La hambruna es el detonante de los eventos narrados en estos versículos. Era una situación grave, mis hermanos, que afectó a toda la región de Judá, incluyendo a Belén, cuyo significado es casa de pan. Las hambrunas en la antigüedad eran desastres significativos que podían llevar a la migración, la pobreza extrema y también a la muerte. Entonces, mira, esa calamidad hizo que muchos tomaran una decisión de migrar a otros lugares, y uno de ellos fue precisamente Elimelech, esposo de Noemí. La decisión de Elimelech era precisamente para intentar resolver el problema por sus propios medios. Entonces decidió migrar al territorio pagano de Moab, lo que sin duda reflejó su falta de fe en Jehová. Tal decisión no solamente puso en riesgo su vida y la de los suyos, sino que también reveló un corazón inclinado más a lo humano que a lo divino. Para lograrlo, tuvo que atravesar el desolado paso de Jericó. Tuvo que cruzar el árido desierto de Judea, cercano al Mar Muerto, y pasar junto al río Jordán hasta llegar a la tierra de Moab. Así como lo observas en el mapa. Esta salida representó un aislamiento definitivo de la tierra prometida y un retorno prácticamente al desierto. Sin duda que fueron pasos en la dirección equivocada que dio Elimelech. Este varón era natural de Belén, de Judá. Con él fue su mujer llamada Noemí y sus dos hijos, Malón y Kelión. Ellos caminaron una gran distancia, así como lo estás observando en el mapa. Ese es el recorrido. Observa la rayita de color rojo. Moab era una nación vecina que estaba ubicada al este del Mar Muerto, con la cual Israel tenía relaciones tensas muchas veces y también conflictivas. ¿Cómo poder interpretar la acción de Elimelech? Aquí lo podemos interpretar de dos maneras. Primero, como un acto de necesidad para asegurar la supervivencia de su familia. Y segundo, como una falta de fe en la provisión de Dios en su propia tierra, aunque el texto no lo dice de manera explícita, ¿no es cierto? ¿Y qué significan los nombres de la familia de Elimelech? El diccionario bíblico adventista dice que Elimelech significa Dios es rey. Noemí significa mi dulzura o agradable. Malón significa enfermizo y Kelión debilitamiento o consunción. Algo similar a lo hecho por Elimelech también fue hecho por el patriarca Abraham. El patriarca salió de la tierra prometida y se fue a Egipto durante una hambruna. Eso dice Génesis capítulo 12, versículo 10 hasta el 20, ¿no es cierto? Ahora, tanto en el caso de Abraham como el de Elimelech, la decisión de mudarse no estaba claramente dirigida por Dios. Y se observa la falta de fe en la provisión de su alimento dado por el Señor Jesucristo. Y las consecuencias de esas decisiones, de hecho que tuvieron un impacto. Por ejemplo, en el caso de Abraham, causa conflictos y tensiones con el faraón, por lo que sucede precisamente con Sara. Entonces, mientras Abraham sale y regresa con bienes materiales, Elimelech y sus hijos mueren en Moab. Y su esposa queda viuda, regresando solamente con su nuera Ruth. Solo que de Elimelech surgiría luego la línea del rey David y finalmente de la genealogía de David nacería nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Entonces, después de haber vivido por mucho tiempo en Belén, su nuevo hogar de residencia de esta familia fueron los campos de Moab.
Claro, la familia residía en Moab, pero ahora llegaría una gran prueba de fe para Noemí y también para sus hijos. La Biblia dice que poco tiempo después de haber llegado a Moab, Elimelec murió. Así que Noemí quedó viuda, ¿no es cierto? Y sus hijos quedaron solos en una tierra ajena y pagana. Noemí, al quedarse viuda, quedó con la responsabilidad de criar a sus hijos. Aunque la Biblia no dice si sus hijos eran mayores de edad, lo cierto es que Noemí quedó viuda y la ley ordenaba atender a las viudas y también a los huérfanos. Solo que ahora se encontraba en una nación ajena que se distinguía por la maldad, más aún sabiendo que era enemiga del pueblo de Dios. La hermana White dice algo extraordinario y se pregunta: que los clamores de las viudas y los huérfanos no hagan descender la venganza del cielo sobre nosotros como pueblo. ¿Qué dirán esos miembros de la iglesia cuando tengan que hacer frente en el día de Dios a los pobres dignos, los afligidos, las viudas y los huérfanos, que han conocido la necesidad apremiante de lo más indispensable para la vida, mientras los profesos seguidores de Cristo gastaban en vestidos superfluos y adornos innecesarios, expresamente prohibidos en la palabra de Dios, lo que hubiera sido suficiente para suplir todas las necesidades? Eso dice nuestra hermana White. ¿Cómo se debe actuar, hermanos, en caso tengamos una situación como esta, como la de Noemí? Debemos primero actuar con urgencia, ¿no es cierto? No podemos ser indiferentes al sufrimiento de los más vulnerables cuando tenemos los medios para ayudar. Debemos poner en práctica nuestra fe. La fe que se profesa hay que practicarla. ¿Sabes cómo? Ayudando al prójimo. Mis hermanos, la inacción puede tener un impacto negativo en nuestra relación con Dios, como individuos y como comunidad de fe o como iglesia. El Señor nos recuerda que los recursos que poseemos no son solamente para nuestro disfrute personal, sino que deben ser utilizados con un sentido de mayordomía y justicia, priorizando precisamente las necesidades de los demás. Por tanto, mis hermanos, hay una invitación a reflexionar sobre nuestros propios gastos y prioridades y a considerar cómo podríamos redirigir recursos hacia aquellos que sufren. Debemos examinar cómo vivimos nuestra fe y si realmente estamos reflejando el amor y la compasión de Cristo hacia los demás, hacia los más necesitados. Cada creyente debe reflexionar sobre la labor del buen samaritano, ¿no es cierto? Aunque sea un poquito de ayuda, siempre será una gran ayuda para aquellos que lo necesitan. Vamos, mis queridos hermanos, a la respuesta. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué experiencia registrada en el libro de Ruth ocurrió en el tiempo de los jueces? Hubo hambre que azotó la tierra de Israel. Después que la familia se mudó a Moab para sobrevivir a la hambruna, ¿qué pasó con Elimelec, el esposo de Noemí? Murió, mis queridos hermanos. Pregunta número 2. Estamos estudiando la lección número 24. Y el subtítulo de esta pregunta dice: los matrimonios y muerte de los hijos. ¿Qué pasó con los dos hijos de Noemí, Mahlón y Quilión? ¿Cuán devastadores deben haber sido estos hechos para Noemí y sus dos nueras? Seguimos estudiando el libro de Ruth, capítulo 1, versículos 4 y 5, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los dos, Mahlón y Quelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. A ver, todos sabemos el día que nacemos, ¿no es cierto? Pero no sabemos el día que vamos a morir. Con el tiempo,
Maglón y Kelión crecieron y se casaron con muchachas de Moab. Ellos contrajeron matrimonio con mujeres moabitas, llamadas Orfa y Ruth. Sin embargo, esta decisión no estuvo alineada con la voluntad de Dios. La palabra del Señor era clara al instruir a los hijos de Israel que no se unieran en yugo desigual con pueblos extranjeros, aquellos que adoraban dioses paganos. Esta prohibición no era meramente cultural, sino profundamente espiritual. Dios sabía que tales uniones podían desviar el corazón de su pueblo, llevándolos hacia la idolatría y apartándolos de su verdad. El matrimonio con mujeres moabitas, por tanto, no fue simplemente una elección personal, sino una muestra de desobediencia a los mandamientos divinos. Esta acción entonces ilustra cómo cuando se ignora la dirección de Dios, se abren puertas al sufrimiento, mis hermanos. Se abren puertas a la pérdida de identidad espiritual y a las consecuencias del pecado. Sin embargo, en medio de este escenario de desobediencia, Dios en su misericordia cumple su plan redentor, especialmente a través de Ruth, quien más adelante se convertiría en un instrumento clave dentro del linaje del Mesías. 10 años habían pasado en Moab y luego murieron también los hijos de Elimelech. ¡Qué tragedia para Noemí!, ¿no es cierto, hermanos? Ahora, en los tiempos del antiguo Israel, ser viuda pues ya implicaba una situación de gran vulnerabilidad. Pero ser viuda sin hijos era aún más devastador, ¿se da cuenta? Las mujeres en esa condición quedaban prácticamente desamparadas, sin derecho a herencia, sin protección legal y sin un sostén económico. Es que el sustento y la seguridad dependían del marido o de los hijos varones. Entonces, una mujer sola estaba expuesta a la pobreza, al desprecio social y a la marginación. Y este era precisamente el caso que estaba pasando Noemí. Ella no solamente había perdido a su esposo, sino también a sus 2 hijos. Para empeorar aún más la situación, ella se encontraba en una tierra extranjera, en Moab, sin ningún pariente cercano que pudiera ayudarla o brindarle apoyo. No tenía herencia, ni hijos que velaran por ella, ni comunidad que la acogiera. Ve, mi hermano, era muy triste la situación de Noemí. Su única esperanza inmediata, mis hermanos, era la misericordia de personas extrañas. Esta realidad la colocaba en una posición de extrema desesperanza y necesidad. Imagínate el estrés que estaba sufriendo Noemí. Entonces, fíjate, espiritualmente hablando, esta situación nos recuerda cuán frágil puede ser la condición humana cuando está desconectada del propósito y la provisión de Dios. Mi hermano, Noemí no solamente enfrentaba una crisis material, sino también emocional y espiritual. Ella se sentía como un cántaro, vacía, sin rumbo, y creía que el Señor había retirado su favor. Sin embargo, es precisamente en este tipo de circunstancias donde todo parece perdido que Dios comienza a obrar de manera inesperada, de manera inexplicable. La historia de Noemí nos muestra que, aunque el dolor y la pérdida sean reales, la fidelidad de Dios nunca falla. Y su plan de redención puede surgir aún en los escenarios más oscuros. Ahora, los hechos debieron ser extremadamente devastadores, no solamente para Noemí, sino también para sus 2 nueras. ¿Cuáles eran las razones? Había muchas razones, mis hermanos. Primero, habían pérdidas irreparables. Noemí perdió a su esposo Elimelech y a sus 2 hijos, Malón y Quilión. Esto significaba la pérdida de toda su familia, quienes eran sus proveedores y su seguridad en esta sociedad patriarcal. Lo mismo significó para sus nueras, Orfa y Ruth. Ellas quedaron viudas también,
Segundo, encontramos soledad y desamparo. Noemí quedó sola con sus dos nueras en Moab, lejos de su tierra natal y sin el apoyo de su familia. Sus nueras también quedaron solas, como ya te lo dije, y sin el amparo de sus esposos en una tierra que no era la suya. Tercero, su futuro era incierto. Para las tres mujeres, el futuro era incierto y precario. En esa época, las mujeres dependían en gran medida de los hombres para su sustento y protección. Sin esposo ni hijos, su situación económica y social se volvía muy vulnerable para estas mujeres. Cuarto, había pérdida de la esperanza de descendencia. Para Noemí, la muerte de sus dos hijos significaba también la pérdida de la esperanza de tener nietos que perpetuaran el nombre de su familia. Para sus nueras significaba la posibilidad de no tener hijos y no asegurar su futuro a través de ellos. Quinto, había amargura en Noemí. Ese profundo dolor de Noemí se refleja en sus propias palabras, donde pide que la llamen Mara. Eso lo encontramos en Ruth capítulo 1, versículos 20 y 21. Mara significa amarga, porque el Todopoderoso la había tratado con amargura, decía ella, y la había dejado vacía. Ruth y Orfa no solo quedaron viudas, sino que además estaban en una relación incierta con su suegra y sin hijos, lo que en su cultura también era una fuente de estigma y tristeza. ¿Qué hacer ante un caso como el de Noemí, Ruth y Orfa? Vamos a ver, mis hermanos, qué dice la oración del Padre Nuestro. En la oración que nuestro Señor enseñó, dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, ¿no es cierto? Ese pedido no solamente se refiere al pan para una sola persona, sino para los demás también. Es por eso que dice el pan nuestro. En base a esta oración, debemos hacer muchas cosas. Primero, ofrecer apoyo emocional. La pérdida, mi hermano, de un ser querido es un momento de profundo dolor. Y brindar un espacio seguro para que expresen su tristeza, soledad y miedo es fundamental. Debemos escuchar sin juzgar y ofrecer consuelo, porque esto puede marcar una gran diferencia en el creyente fiel. Segundo, se debe brindar apoyo práctico e inmediato. En los momentos iniciales, las necesidades básicas pueden ser abrumadoras y ofrecer ayuda con tareas cotidianas como cocinar, limpiar, cuidar los niños, hacer trámites o incluso simplemente acompañarlas, puede aliviar una gran carga de aquellas personas que están sufriendo. Tercero, debemos evaluar sus necesidades específicas. Cada situación es única, es distinta una de otra. Por tanto, es importante preguntar y entender cuáles son sus mayores desafíos económicos, emocionales, de vivienda, de cuidado de hijos, etc. Hay tantas cosas, mis hermanos, por hacer. También debemos ofrecer apoyo económico, aunque sea un poquito. La pérdida del sostén económico puede ser devastador. Entonces es necesario ayudar económicamente y también con alimentos, con ropita, con ayuda para encontrar empleo, en casos se pueda. Quinto, brindar un apoyo a largo plazo. La recuperación de la pérdida de un familiar lleva tiempo, ¿no es cierto? Por tanto, mantener el contacto, seguir ofreciendo apoyo y estar atento a sus necesidades cambiantes a lo largo del tiempo es importante en la iglesia, mis hermanos. También tenemos que promover la empatía y la comprensión. Debemos educar a otros hermanos sobre los desafíos que enfrentan las viudas. Todo esto puede ayudar a crear una cultura de mayor comprensión, una cultura de mayor apoyo dentro de la congregación. Todo es por amor a Dios y también por amor al prójimo. Entonces, de esa manera practicamos nuestra fe, sabiendo que todo es anotado en los libros del cielo. Es la fe en Jesús que produce estos frutos del Espíritu Santo. No te olvides que todo
es obra del Espíritu Santo? Vamos a la respuesta, queridos hermanos. ¿Qué pasó con los dos hijos de Noemí, Malón y Quelión? También murieron, mis hermanos. ¿Cuán devastadores debe haber sido estos hechos para Noemí y sus dos nueras? Esto es una reflexión personal, mis hermanos, que tú puedes comentar en la iglesia con algunos ejemplos prácticos o con algunos hechos reales. Pregunta número 3. ¿Qué dice la pregunta número 3? Al enterarse que el hambre en Canaán había terminado, ¿qué decisión tomó Noemí? ¿Qué aconsejó a sus nueras que hicieran? A ver, vamos a seguir estudiando Ruth, el capítulo 1, pero en esta oportunidad los versículos del 6 al 8. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde habían estado, y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Noemí vivía en carne propia el desamparo, la soledad y el sufrimiento por la muerte de su esposo y de su familia. Por 3 veces había llegado al cementerio. La primera vez fue para enterrar a Elimelech. La segunda ocasión fue para darle sepultura a Quelión, su hijo mayor, casado con Orfa. Y ahora le había llegado la desdicha a Ruth, esposa de Malón. Las 3 viudas caminaban lentamente, cargando un profundo dolor en el alma. Las 3 avanzaban con el rostro inclinado y la mirada perdida en el triste y silencioso sendero que tenían por delante. Seguramente en el silencio de la noche, Noemí se preguntaba: ¿y ahora qué voy a hacer? Solo tengo a mis nueras y a nadie más. Mi edad avanza y pronto ya no podré sostenerme. Mis nueras aún son jóvenes y no les puedo prohibir rehacer su vida. Sin embargo, un día, desde la lejana Moab, escuchó que Dios había bendecido con muchas cosechas a Israel. Y ella también quería ser parte de las cosas buenas que Dios estaba haciendo en su pueblo. Es de entender que Noemí compartía la palabra de Dios a su nuera, ¿no es cierto? Ella hacía la obra misionera. Ella recordaba las promesas de Dios. Entonces se levantó con sus nueras. Este versículo indica la decisión activa de Noemí de cambiar su rumbo y regresar a Judá. La compañía de sus nueras subraya el vínculo que se había formado entre ellas en medio de la adversidad. ¿Para qué se levantó Noemí entonces? Para regresar a los campos de Moab. Moab, la tierra donde habían buscado refugio de la hambruna, ahora se convierte en el lugar de partida, el punto de partida, y es el final de un periodo de dificultades y la esperanza de un nuevo comienzo. ¿Qué escuchó Noemí? ¿Qué dicen los versos? Porque había oído en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo y les había dado pan, dice el versículo. La razón del regreso de Noemí es la noticia de la provisión divina para su pueblo. La frase Jehová había visitado a su pueblo implica la misericordia de Dios para con Israel, revirtiendo la hambruna y restaurando la abundancia. Es la providencia divina del Señor, mis hermanos. Y con ella sus dos nueras, dice el versículo. Solamente habían quedado 3 mujeres. La compañía de Orfa y Ruth demuestra su lealtad inicial hacia Noemí y su disposición a compartir su destino. ¿Qué más dicen los pasajes? Y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Este es el inicio del viaje, que marca un cambio correcto en sus vidas, un cambio concreto. Su destino era Judá, la tierra de Noemí. Solo que Noemí pensaba en el futuro de sus nueras. Ella se preocupaba por Orfa y por Ruth. Entonces toma la iniciativa de hablar con ellas. Andad, volveos cada una a la casa de su madre, les dijo. Esto, claro que parece ser lo más sensato,
quedarse en su tierra natal que emprender el incierto viaje hacia Israel, una nación extranjera para ellas, con costumbres distintas y un futuro desconocido además. Noemí entonces reconoce las dificultades a las que se enfrentarían como mujeres moabitas sin esposos en Judá y les aconseja regresar con sus familias en Moab, donde tendrían mayor seguridad y la posibilidad también de encontrar nuevos esposos. Este acto revela la preocupación y el amor de Noemí por sus nueras, anteponiendo su bienestar al suyo propio. Jehová haga misericordia con vosotras. Mira, mi hermano, Noemí ora para que ellas se volvieran a casar. Noemí bendice a sus nueras. Noemí invoca la bondad y la fidelidad pactada de Jehová para sus nueras, reconociendo el amor y la lealtad que ella le habían mostrado a sus difuntos esposos y a ella misma. Es como decir, hijas, regresen a vivir con sus familias, que Dios las bendiga grandemente. Yo pido al Señor que les permita casarse otra vez y formar un nuevo hogar. Dios quiere que cada matrimonio sea un lugar y una fuente de descanso, de paz. Y eso quería Noemí para sus nueras. Luego, Noemí se despidió de ellas con un beso. Ahora, la relación con Noemí, su suegra, era muy familiar. Sus nueras no querían quedarse. Y tanto Orfa como Ruth comenzaron a llorar. ¿Y qué dijeron estas nueras? No queremos separarnos de ti. Por favor, déjanos ir contigo y vivir en Israel. Solo que Noemí les explicó la imposibilidad, debido a que ya no tenía hijos para que se casaran con ellas. Era un momento impactante de estas mujeres. Sus nueras querían mucho a su suegra. Entonces, ¿qué aprendemos de Noemí en estos versículos? Mucho, hermanos. Primero aprendemos el amor y la preocupación desinteresada. Hay que actuar con un amor desinteresado, enseña Noemí. Al igual que ella, pensó en lo mejor para sus nueras. Pregúntate, mi hermano, ¿cómo puedes priorizar las necesidades y el bienestar de las personas que te rodean? Incluso si implica un sacrificio personal. Debemos ser empáticos con las circunstancias de otros. Aquí Noemí nos está enseñando la empatía. Debemos reconocer que cada persona tiene sus propias luchas y desafíos. Entonces, ofrece, mi hermano, apoyo y comprensión, incluso si no entiendes completamente su situación. Segundo, hay que ser agradecidos y reconocer la bondad. Debemos valorar las acciones amables. Jamás demos por sentado el apoyo, la ayuda o el cariño que recibimos. Aunque toma tiempo para reconocer y agradecer a quienes nos muestran bondad, pero debemos actuar con palabras bonitas, con acciones o incluso con una simple nota. Eso, mi hermano, es un agradecimiento extraordinario. Debemos expresar gratitud. Al igual que Noemí bendijo a sus nueras por su misericordia, también nosotros debemos buscar la manera de expresar nuestro agradecimiento a las personas que han marcado una diferencia en nuestra vida. ¿Qué más aprendemos aquí? Debemos practicar el desprendimiento y la generosidad. Debemos estar dispuestos a dejar ir. A veces, mis hermanos, amar a alguien significa permitirle seguir su propio camino, incluso si esto causa tristeza o genera un vacío. Y eso era lo que estaba haciendo Noemí. Ella amaba a sus nueras también. Tenemos que aprender a desaprender la necesidad de controlar o aferrarnos a las personas. ¿Ve, mi hermano? Tenemos que ser generosos con nuestro tiempo, recursos y apoyo. Tenemos que buscar oportunidades para apoyar al prójimo sin esperar nada a cambio. La generosidad puede tener un impacto significativo en la vida de alguien. Y eso es lo importante aquí. ¿Ven, mi hermano? Finalmente tenemos que bendecir y desear el bien a los demás. Tenemos que
orar y pedir a Dios lo mejor para quienes nos han mostrado bondad. No solamente por ellos, sino con todos. Al igual que Noemí invocó la bendición de Jehová sobre sus nueras, tenemos, mis hermanos, que cultivar un espíritu de buenos deseos. Como ya te lo dije, no solamente para aquellos que nos tratan bien, sino también para aquellos que no nos tratan bien. Y por supuesto, tenemos que hablar bien de los demás. Hay que reconocer públicamente las buenas acciones de quienes nos han ayudado. Esas palabras pueden animar y honrar a otros. Entonces, mi hermano, hay una gran enseñanza. Hay una enseñanza de empatía, de gratitud y amor práctico en nuestras relaciones diarias. Reflexionemos, hermanitos, sobre cómo nuestras acciones pueden impactar positivamente la vida de quienes nos rodean. Y aquí te dejo la respuesta. Al enterarse que el hambre en Canaán había terminado, ¿qué decisión tomó Noemí? Ella regresó a Judá. ¿Qué aconsejó a sus nueras que hicieran? Que volvieran con sus familias. Pregunta número 4. Seguimos estudiando la lección número 24, que tiene muchas lecciones importantes aquí. Y el subtítulo dice, la noble elección de Ruth. ¿Cómo respondió Ruth al consejo de Noemí? ¿Cuál fue su decisión? Ruth capítulo 1, versículos del 15 al 18 dice, y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo, a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte será separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Qué bonito gesto. Qué tal bondad que mostró su nuera a Noemí. Así como Rahab, la cananea, Ruth, la moabita, se apartó de la idolatría y se unió también al pueblo de Dios. El diccionario bíblico adventista dice que Ruth significa amistad y Orfa significa cuello o cervatillo. Orfa desistió de continuar el viaje junto a Noemí, pero Ruth se resistió y caminó junto a su suegra. El cariño de Ruth hacia su suegra era extraordinario, mis hermanos. Era inmenso. Había una relación extraordinaria, como de madre a hija. Es decir, Noemí había ganado a una hija y Ruth había ganado a una madre. Qué bonito, ¿no es cierto? Ruth había aprendido a vivir de acuerdo con las leyes del cielo. Noemí hizo todo lo posible por persuadir a Ruth de que no la acompañara de regreso a Israel. O sea, no es que Noemí no quisiera que Ruth estuviera a su lado, sino que ella temía que en medio de las adversidades pudiera ser una amiga que se desvaneciera en los momentos difíciles. Es de entender que Noemí no sabía el futuro que le esperaba en Israel, ¿no es cierto? Ella no sabía nada. He aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella, dijo Noemí. Orfa había escuchado el consejo y había regresado a sus raíces moabitas, a su pueblo y a sus dioses. Entonces, Noemí pensó que Ruth haría lo mismo. Sin embargo, jamás, mis hermanos, Noemí imaginó tremenda lealtad de parte de su nuera. ¿Qué le dijo esta bondadosa mujer? No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. ¿Qué está reflejando Ruth aquí? Ruth refleja la misericordia hacia su prójimo. Su respuesta de corazón, de lealtad y compromiso era extraordinario, ¿no es cierto? Ella se niega a dejar sola a Noemí y usando un lenguaje fuerte para transmitir la firmeza de su decisión,
Dijo, no insistas, por favor, suegra, no me ruegues. ¿Qué revelan estas palabras? Revelan mucho, hermano. Primero, revelan la lealtad inquebrantable. Ruth se compromete y promete acompañar a Noemí sin importar el destino, renunciando a su tierra natal, a sus tradiciones, a sus costumbres y a sus dioses. Eso está diciendo aquí Ruth. No me pidas que te deje, ni me ruegues que te abandone. Donde tú vayas iré, y donde tú vivas, viviré, dijo esta bondadosa mujer. Segundo, revela integración y pertenencia. Ruth expresa su firme intención de hacer del pueblo de Noemí su propio pueblo, revelando un profundo sentido de pertenencia y un deseo sincero de integrarse al pueblo de Dios. Todo lo hace por amor al prójimo, ¿no es cierto? Y también por amor a Dios. Y al hacerlo, renunciaba a su antigua forma de vida para abrazar la vida hebrea. Por eso que dice, tu pueblo será mi pueblo. Y aquí viene lo más bonito. Aquí revela la conversión religiosa de Ruth. Esta es quizá la declaración más significativa. El pasaje nos muestra que la relación de Noemí con Dios tuvo un impacto en Ruth. Ruth, una moabita, hija de un pueblo pagano, pronuncia su lealtad al Dios de Noemí, a Jehová. Y esto es lo hermoso, hermanos. Ella se convirtió, ¿no es cierto? Esto no solo implica un compromiso espiritual, sino también un alejamiento de sus creencias religiosas anteriores. En esencia, Ruth deseaba renacer. Ruth quería nacer de nuevo y nació de nuevo. Qué bonito, hermanos. Ruth decidió dejar atrás su antigua vida y dedicarse a servir al Señor Jesucristo. Por eso que dice, tu Dios será mi Dios. Ahora, además de aceptar al Señor como su Salvador, Ruth también hace una promesa significativa a su suegra, como muestra de su amor y lealtad. Ella intensifica su compromiso con un solemne juramento, comprometiéndose a quedarse con Noemí hasta la muerte y a ser enterrada también junto a ella, demostrando así su vínculo profundo y permanente. En su juramento subraya la seriedad de su compromiso con Noemí y su nueva fe. Ella pide a Dios que la castigue si rompe este voto. ¿Te das cuenta, mi hermano? ¿Hasta dónde llegó el amor de Ruth hacia su suegra? Ella destaca la profundidad de su sinceridad. Ruth tenía poco conocimiento de Jehová, pero sabía que él era un Dios de equidad y justicia, por lo que podía ser invocado a hacer responsable a Ruth por esta promesa. ¿Qué dijo entonces? Donde tú mueras, moriré, y allí mismo seré enterrada. Que Dios me castigue si te abandono, pues nada podrá separarnos, nada, ni siquiera la muerte. Eso le dijo Ruth a su suegra. Eso se llama lealtad, ¿no es cierto? ¿Qué tal ejemplo, mis hermanos? Con su suegra hasta la muerte, dijo. Un gran ejemplo para las nueras de hoy. Y claro, con tal promesa, Noemí jamás se iba a resistir a dejarse acompañar por ella. ¿Qué enseñanzas dejan las decisiones de Ruth para las nueras de hoy? Deja muchas enseñanzas, también para los yernos, ¿cierto? Ella enseña la lealtad y compromiso. Ruth te enseña el valor de la lealtad y el compromiso dentro de la familia política, incluso en los momentos más difíciles. Esto implica estar presente y ofrecer apoyo a la suegra en tiempos de necesidad, demostrando un compromiso genuino por su bienestar. Segundo, enseña empatía y compasión. Ruth se puso en el lugar de Noemí, fue empática, comprendiendo su dolor, comprendiendo la pérdida de toda su familia. Todo esto enseña a las nueras modernas la importancia de la empatía y la compasión hacia sus suegras. ¿Sabes cómo? Reconociendo sus sentimientos,
aprobando sus experiencias y ofreciendo apoyo emocional. Eso hizo Ruth. Ruth fortaleció su relación con Noemí, mostrando cómo construir vínculos más profundos y solidarios. Tercero, nos enseña sacrificio y desinterés. Ruth estuvo dispuesta a sacrificar su propia comodidad y seguridad y también su futuro en Moab para acompañar a Noemí, dejando ejemplo de su disposición a poner las necesidades de otro por encima de las propias. Para las nueras y yernos, esto significa hacer sacrificio por el bienestar de su suegra o de sus suegros, incluso cuando no sea fácil ni conveniente, mostrando así una verdadera entrega y amor incondicional por los demás. Cuarto, nos enseña integración y aceptación. Ruth enseña la importancia de la integración y la aceptación dentro de la familia política o dentro de la familia filial. Lo hermoso de su mensaje es que la nuera debe mostrarse abierta a la cultura, a las tradiciones y a la creencia de la familia del esposo. Y esto puede fomentar la armonía y el entendimiento mutuo, mi hermano. Y quinto, enseña valor y determinación. La decisión de Ruth de quedarse con Noemí, sin duda que requirió gran valor y determinación. Ella se enfrentaba a un futuro incierto en una tierra extranjera y desconocida. Esta valentía inspira a las nueras a ser firmes y decididas en su compromiso con la familia, incluso cuando deben enfrentar desafíos o presiones externas, incluso de su misma familia. Y también encontramos la enseñanza de fe y confianza. La declaración de Ruth, tu Dios será mi Dios, refleja su fe y confianza en el Dios de Israel. Para las nueras que comparten la fe de Jesús con su suegra, esta expresión resalta la importancia de construir una conexión espiritual y apoyarse mutuamente en la fe. Incluso cuando las creencias difieren, el respeto y la comprensión mutua son esenciales para fortalecer el vínculo familiar y de hermandad. Y claro, poco a poco ir conociendo la palabra de Dios, ¿no es cierto? Allí está la responsabilidad de la suegra para con la nuera. Enseñar la palabra de Jesucristo y llevarlas a su pueblo. Y séptimo, encontramos apoyo en la vejez. Ruth se comprometió a cuidar de Noemí hasta su muerte, ofreciendo una poderosa lección sobre el apoyo y el cuidado de los suegros en la vejez. Nada de estar renegando con los suegros. Hay que tratarlos bien, mis queridos hermanos. A medida que los padres y suegros envejecen, pueden requerir aún más apoyo todavía. Y las nueras pueden desempeñar un papel fundamental en brindarles cuidado, respeto y compañía, fortaleciendo así los lazos familiares, pensando también que un día ellas y ellos van a envejecer. No son solamente entonces, mis hermanos, las nueras, también los yernos aquí. Entonces, estamos frente a una gran lección. Las enseñanzas de Ruth no son solamente para las nueras, como ya te lo dije, sino también para los yernos, ¿no es cierto? El creyente de fe debe mentalizarse en el amor al prójimo. Y eso es lo que hemos visto con el ejemplo de Ruth. Aquí te dejo, mis hermanos, la respuesta. ¿Qué nos dice aquí la respuesta? ¿Cómo respondió Ruth al consejo de Noemí? Con amor y lealtad. ¿Cuál fue su decisión? Su decisión fue quedarse con Noemí. Pregunta número 5. La pregunta número 5 dice lo siguiente. ¿Qué tuvo que hacer Ruth para sobrevivir después que ella y su suegra llegaron a Israel sin recursos? ¿A qué campo fue a espigar? Seguimos estudiando, mis hermanos. Ruth, pero esta oportunidad del capítulo 2, versículos del 1 al 3. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech. Él se llamaba Boz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Boz.
el cual era de la familia de Abimelech. A ver, luego de la promesa de Ruth, ambas mujeres caminaron y caminaron hasta llegar a Belén. El viaje fue largo. Acuérdate que tenían que partir desde Moab y llegar hasta Belén. El viaje fue mayormente cuesta arriba. Imagina, mi hermano, a Ruth preguntándole a su suegra Noemí todo sobre Jehová y la tierra de Israel. Imagina también a Noemí predicando el evangelio a Ruth. Entonces, tan pronto entraron en el pueblo, toda la gente se sorprendió al verlas y se armó un gran alboroto. ¿Qué decían las mujeres en Belén? Las mujeres decían: miren, pero si es la dulce Noemí. Acuérdate que Noemí significa mi dulzura. Entonces, en aquel tiempo estaba empezando la cosecha de cebada, y de acuerdo al almanaque hebreo, la cosecha de cebada en Israel se realizaba en el mes de Abib o Nisán, o entre marzo y abril en nuestro almanaque actual. Entonces, ya en Belén, Noemí tenía que comenzar de nuevo. Ella volvió arrepentida y también llegó con honestidad. Sentía que el Todopoderoso la había afligido, la había puesto a prueba. Ella lo había perdido todo, incluso hasta sus bienes materiales. Solamente tenía a Ruth. Y eso la animaba a luchar por la vida y a través de lo único que le quedaba. Noemí, con mucha paciencia y amor, le compartía sus experiencias con el Señor Jesucristo, hablándole de su fe, de su fidelidad y bondad a lo largo de los años. Ruth, mis hermanos, con cada respuesta se acercaba más a comprender la grandeza del Señor y la profundidad de la relación que Noemí también tenía con el Señor Jesús. Es muy probable que en este trayecto Noemí también le hablara sobre las promesas que Dios había hecho a su pueblo Israel, su historia y la ley que los guiaba, mientras Ruth absorbía cada palabra ansiosa por conocer al Dios de Israel. Ahora, Dios traería una bendición increíble a su vida. Dios había ordenado un programa de asistencia social en Israel para los pobres. La ley levítica ordenaba lo siguiente: cuando recojas las cosechas de tu tierra, no ciegues el grano en las orillas de tus campos, ni levantes lo que caiga de los segadores. Déjalas para los pobres y para los extranjeros que viven entre ustedes. Dice Levítico capítulo 19, versículos 9 y 10. Y eso era lo que haría Noemí. Noemí sin duda que conocía la ley levítica, ¿no es cierto? ¿De quién era el campo de Belén? Donde había cosecha. Era de Booz, un pariente de su difunto esposo, que era millonario. ¿Qué hizo Ruth? Ruth, por iniciativa propia, decidió salir a espigar en los campos para proveer sustento, tanto para ella como también para su suegra Noemí. Y esta acción reveló un admirable espíritu trabajador en Ruth, pero también una fe práctica y activa. Su espiritualidad no se manifestó solo en la oración, sino en su disposición a actuar. Claro que lo más fácil hubiera sido quedarse en casa orando por alimento. Sin embargo, expresó su fe a través del esfuerzo, la responsabilidad y el servicio, ¿no es cierto? ¿Qué aprendemos aquí de Ruth en estos nuevos versículos? Rapidez y responsabilidad, hermanos. Ruth nos enseña que la fe verdadera se acompaña de esfuerzo y acción. También nos enseña humildad y disposición. La nuera de Noemí no tuvo vergüenza de recoger espigas, una labor que era realizada por los pobres. Su humildad nos muestra que ninguna tarea es pequeña cuando se hace con amor y también se hace con propósito. Tercero, aprendemos obediencia y respeto. Ruth pidió permiso a Noemí antes de ir a espigar, mostrando su respeto por la autoridad y su relación con su suegra, lo cual es un ejemplo de honra dentro del hogar. También aprendemos aquí la dirección divina en lo cotidiano. Dios guiaba a Ruth, llevándola hasta los campos de Booz.
Y esto nos recuerda que Dios está presente incluso en los detalles más sencillos de nuestra vida diaria. También aprendemos esperanza en medio de la dificultad. Aunque Ruth era extranjera, era viuda y era pobre, no se rindió. Su historia muestra que con fe y esfuerzo, Dios puede cambiar cualquier situación difícil en una oportunidad de bendición. ¿Ve, mi hermano? Eso es muy interesante para el creyente de fe. Ruth mostraba su fe a plenitud, su fe genuina en Jehová, tal cual lo hicieron grandes hombres como Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, quienes con humildad y sabiduría actuaron para la obra de Dios, y también Josué con sus diversos dones. Todos fueron empleados en el servicio del Señor. Y esto nos muestra algo profundo y maravilloso sobre la forma en que opera la mano invisible de Dios. A simple vista, pues, los eventos que rodearon a Ruth parecían casualidades. Su decisión de espigar el campo al que llegó, la identidad del dueño, eran signos que Dios estaba guiando a Ruth, ve, mi querido hermano. Pero detrás de cada detalle estaba la soberana dirección divina del Señor. Entonces, fíjate aquí, Dios organiza nuestras circunstancias con sabiduría perfecta, incluso cuando no lo notamos. Nada escapa a su control y muchas veces su guía se manifiesta de forma sutil en lo cotidiano, en lo aparentemente común. Ruth no experimentó una visión ni escuchó una voz del cielo, sino que fue guiada con precisión a un lugar clave para su futuro y el cumplimiento del plan de redención. Así es, mis hermanos, como Dios también trabaja hoy, de manera silenciosa, pero poderosamente, moviendo piezas en nuestro favor, aun cuando no entendemos el panorama completo. Así que tenemos que confiar en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a la respuesta, mis queridos hermanos. ¿Qué tuvo que hacer Ruth para sobrevivir después que ella y su suegra llegaron a Israel sin recursos? Trabajó, mis hermanos, recogiendo espigas con fe. ¿A qué campo fue a espigar? A los campos de Bos, dice la palabra del Señor. Pregunta número 6. Seguimos estudiando esta hermosa lección, que lleva por título La historia de Ruth. Es la lección número 24. Y la pregunta dice lo siguiente. ¿Qué permiso pidió Ruth? Cuando llegó Bos, el dueño del campo le preguntó al criado quién era, y después de oír hablar de ella, ¿qué le dijo Bos? A ver, vamos a estudiar el libro de Ruth, siempre el libro de Ruth, capítulo 2, versículos del 4 al 8. Y aquí que Bos vino de Belén, y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Y Bos dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo, es la joven moabita, que volvió con Noemí de los campos de Moab, y ha dicho, te ruego que me deje recoger y juntar tras los segadores entre gavillas. Entró pues, y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar, ni aún por un momento. Entonces Bos dijo a Ruth, oye, hija mía, no te vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas, dice la palabra del Señor. A ver, los pasajes nos revelan el carácter de Bos. ¿Cómo era el carácter de Bos, según los pasajes? Era piadoso y respetuoso. Este varón era un hombre que reconocía a Dios en su vida diaria y trataba a sus trabajadores con respeto y bendición. Había una buena relación entre él y sus empleados. Ellos también le responden con una bendición. Jehová sea con vosotros, les dijo. Segundo, es un hombre muy interesado en los demás y atento. Bos era observador. Se preocupaba por saber quién estaba en su campo y se interesó en una extranjera desconocida. Él pregunta por Ruth, ¿de quién es esta joven? Eso dijo Bos. Tercero, era considerado y protector. Él mostraba una forma cariñosa y protectora de hablar. Le ofrece seguridad al decirle que no necesita ir a otro campo,
que puede quedarse cerca de sus criadas, lo cual implicaba estar bajo su cuidado, ¿no es cierto? A Ruth le dice, oye, hija mía. Ese es el trato que tenía Boaz. ¿Qué otra característica encontramos aquí? Era generoso y justo. Desde el versículo 9 en adelante se ve que le da protección y provisión de alimentos, agua, comida y hasta le deja espigar entre las gavillas, algo que normalmente no se permitía. Todo eso habla de generosidad, de justicia y compasión, especialmente con alguien vulnerable, como una viuda extranjera. Entonces, estamos frente, mi hermano, a un ejemplo clásico de un hombre de integridad y temor a Dios. El verdadero carácter de un líder se puede conocer observando cómo trata a su equipo, ¿no es cierto? Y aquí vemos algo extraordinario. Y también cómo él es percibido por aquellos que trabajan bajo su autoridad. Los trabajadores también bendicen a Boaz. La hermana White dice, los siervos se fortalecen en sus corazones para obrar con rectitud, para ser fieles a los amos que manifiestan respetuosa bondad y cortesía hacia ellos. Los cristianos deberían ser las personas más corteses del mundo, dice nuestra hermana White. Es una gran verdad. ¿Qué preguntó Boaz al jefe de los trabajadores cuando vio a Ruth? ¿Quién es esa muchacha?, le dijo. ¿Qué crees que contestó el jefe? El jefe le dijo, aquella muchacha es de Moab y ha venido con Noemí. Ella me ha suplicado que la dejara recoger las espigas que se les caen a los trabajadores. Pero el jefe también dijo algo extraordinario de Ruth. ¿Sabes qué le dijo? Desde que llegó en la mañana ha estado trabajando duramente y apenas ahora está tomando un corto descanso en la choza. Es decir, Ruth era una mujer muy trabajadora, ¿no es cierto? Tal cual deben ser los siervos y siervas de Dios. Ahora, ¿usted cree que Ruth fue a espigar a las 9 o 10 de la mañana? ¿O se despertó y se levantó a las 8 de la mañana? No, no es cierto, hermanos. Ella se levantaba muy temprano para ir a la cosecha. Su perseverancia y falta de descanso son notables. Ella también entraba a trabajar junto con los varones. ¿Qué significa entonces todo esto? Primero, vemos la presencia de Dios en el trabajo diario. Cuando vos saludas a sus trabajadores diciendo, el Señor esté con vosotros, se refleja su conciencia de la presencia de Dios en todo lo que hace, incluso en las actividades cotidianas como la cosecha. Espiritualmente, esto nos enseña que debemos invitar a Dios en cada aspecto de nuestra vida, no solo en momentos de oración ocultos, sino también en nuestro trabajo, en nuestras relaciones diarias y en todo momento, mis hermanos. Hay que invocar al Señor. Ese ejemplo nos deja Boaz. Segundo, encontramos el reconocimiento y la bondad hacia los necesitados. Boaz muestra un interés genuino por Ruth, preguntando sobre ella. En lo espiritual, esto refleja cómo Dios se interesa por los necesitados y marginados. Ruth, como extranjera y viuda, era vulnerable, pero Boaz la reconoce y le ofrece apoyo, simbolizando el amor y la gracia de Dios hacia los que se encuentran en situaciones difíciles. Tercero, el cuidado y la provisión divina. La actitud de Ruth al pedir permiso para espigar y su arduo trabajo reflejan una actitud de humildad y dependencia en la provisión de Dios. Aunque era muy trabajadora, su fe estaba en que Dios usaría a alguien para proveer lo que necesitaba. Por eso dijo, te ruego que me deje recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. ¿Y esto qué significa en lo espiritual? En lo espiritual nos enseña a confiar en que Dios proveerá para nosotros a través de los medios que Él mismo dispone. Por eso dijo el Señor Jesucristo, miren los cuervos, no plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque Dios los alimenta. Y ustedes son para Él mucho más valiosos que cualquier pájaro. Eso dice Lucas capítulo 12, versículo 24. Y también observamos una cuarta enseñanza, que es Dios ve el esfuerzo y la fidelidad.
El criado menciona que Ruth ha estado trabajando desde la mañana hasta ese momento sin descansar. Ojo, mi hermano, sin descansar, lo que resalta su diligencia. Espiritualmente, esto puede interpretarse como una lección sobre la importancia de la fidelidad y el esfuerzo continuo en nuestra vida cristiana. Dios sin duda que ve nuestros esfuerzos y Él valora nuestra dedicación, aún en las pequeñas tareas, como parte de su plan. Lo mismo nos dice en la obra misionera. Sabemos que los campos están maduros, debemos ir temprano a recoger las espigas espirituales de mi hermano. Ruth quizás no lo sabía, pero estaba siendo observada de cerca. El mayordomo había estado prestando atención a su comportamiento y quedó impresionado por su dedicación y la calidad de su trabajo. Su esfuerzo no pasó desapercibido. Y esto fue la clave, ya que Ruth dejó una buena impresión en vos. Su ejemplo nos enseña que siempre debemos dar lo mejor de nosotros, incluso cuando creemos que nadie nos está mirando, porque nuestra actitud y excelencia pueden abrir puertas de bendición, hermanos. Si pensamos que al hacer la obra misionera nadie nos ve, nos estamos equivocando. Es Cristo quien nos vigila. Sus ángeles lo están anotando todo en los libros de los cielos. Entonces, con el buen informe del mayordomo, Boaz llamó a Ruth y le dijo: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. ¿Cómo se mostró Boaz aquí? Afectuoso y respetuoso, al llamarla hija, ¿no es cierto? Boaz usa un lenguaje tierno y respetuoso, mostrando consideración hacia ella. A pesar de ser extranjera y viuda, se mostró protector. Boaz le aconseja no ir a otro campo, lo cual indica que quiere cuidarla y evitar que enfrente malos tratos o peligros en otro lugar. Le permite estar junto a su criada, integrándola al grupo y dándole un lugar digno, sin discriminarla por su origen o condición social. Entonces, estas actitudes son fruto del Espíritu Santo. Boaz refleja el carácter de Cristo. Su trato con Ruth refleja cómo Dios nos recibe, con amor, con cuidado, con dignidad. Y lo más hermoso, nos invita a permanecer cerca de Él, donde estaremos seguros y bajo su protección. ¿Ven, mi hermano? ¿Cuál sería aquí la respuesta de esta hermosa pregunta? ¿Qué permiso pidió Ruth? Ruth pidió permiso para espigar y recoger las espigas que quedaban tras los segadores en el campo. Cuando llegó Boaz, el dueño del campo, le preguntó al criado quién era, y después de oír hablar de ella, ¿qué le dijo Boaz? Oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas, le dijo. Pregunta número 7. Hemos llegado al final de la lección, que está muy bonita, hermanos. Hay muchas lecciones, muchos consejos, algo hermoso que nosotros debemos tomar en cuenta para practicarlo también en nuestra vida diaria. ¿Qué dice el subtítulo? Bendito matrimonio con vos. ¿Cómo fue bendecida Ruth y su suegra? ¿A qué linaje real pertenecía ella, aunque era extranjera de Moab? Vamos a estudiar el capítulo 4 del mismo libro de Ruth, versículos del 13 al 17. Boaz pues tomó a Ruth y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo, y fue su aya, y le dieron nombre las vecinas diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David, dicen los versículos. Boaz instruye a Ruth a seguir a sus criadas en el campo, ¿no es cierto? Y le dice a sus criados que no la molesten. Él le permite beber del agua que ellos sacan. Ruth se postra agradecida por su favor, por su amabilidad y su misericordia, siendo ella extranjera.
Vos explica que ha oído de su bondad hacia Noemí y ora por su recompensa divina. Entonces la invita a comer con ellos y le ofrece grano. ¿Qué hace Ruth? Ruth come y guarda alimento para su suegra. Ella nunca se olvidaba de su suegra. Vos ordena a sus criados dejarla espigar entre las gavillas, sin avergonzarla, o incluso dejar caer espigas para ella. Esa era la orden que había dado vos. Entonces Ruth espiga hasta la tarde, sin importar el cansancio. Lo cierto es que ella había recolectado mucha cebada. La Biblia dice que recogió más de 20 kilos de cebada y fue luego a compartirla con su suegra Noemí, quien pregunta, ¿dónde espigó? Entonces, al saber que fue en el campo de Booz, Noemí lo bendice a su familiar, a su pariente, y reconoce su parentesco redentor, aconsejando a Ruth seguir trabajando con sus criadas hasta el fin de la cosecha. Entonces Ruth sigue su consejo y ella también decide seguir viviendo con su suegra. Ahora llegaría el momento que Noemí le buscaría esposo a Ruth. En el capítulo 3 de Ruth, Noemí busca asegurar el futuro de Ruth según la ley del levirato. La ley del levirato es una costumbre o ley que establece el matrimonio entre una viuda y el hermano del difunto esposo. El término levirato viene del latín levir, que significa hermano del marido. Esa ley la encontramos nosotros en Deuteronomio capítulo 25, versículos del 5 al 10, así que te invito a leerlo, en la cual se establece que si un hombre moría sin dejar un hijo varón, su hermano o pariente masculino más cercano tenía la obligación de casarse con la viuda para tener un hijo que continuara el nombre y la herencia del difunto. Ahora, el rechazo a esta obligación conllevaba una humillación pública para el hombre. Es que el propósito principal era asegurar la continuidad de la línea familiar, la preservación del nombre del fallecido y proteger también el bienestar de la viuda. Su situación social y económica era vulnerable cuando la mujer quedaba viuda. Un ejemplo de esto es la historia de Judá y Tamar, que la encontramos en Génesis capítulo 38, versículos del 8 al 26, que también te invito a leer. Los saduceos, por ejemplo, utilizaron la ley del levirato en una pregunta hipotética para intentar poner a prueba a Jesús con respecto a la resurrección. Acuérdate de ese versículo. Ellos presentaron el caso de una mujer que según la ley se había casado sucesivamente con 7 hermanos. Ya te acordaste, ¿no es cierto? Y después de la muerte de cada uno sin dejar descendencia. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 22, versículo del 23 al 33. Entonces Noemí elaboró un plan basada en la ley del levirato para que Ruth le pida matrimonio a Booz, un pariente cercano y hombre de bien. Y siguiendo las instrucciones de Noemí, Ruth se acuesta a los pies de Booz mientras él duerme en la era después de la cosecha. Una era constituía un lugar donde se almacenaba la cebada para luego trillarla. En la era, Booz pasaba la noche para vigilar su grano recién cosechado. Esto proporcionó la oportunidad para el encuentro planeado por Noemí y Ruth. Entonces, cuando Booz se despierta y la encuentra, Ruth le pide que extienda su manto sobre ella, indicando su deseo de que él la redima y se case con ella. Sin embargo, Booz bendice a Ruth por no haber buscado a un hombre más joven que él, ya sea rico o pobre. Él reconoce su obligación como pariente, pero también dice que hay otro pariente mucho más cercano que él. Y Booz promete llevar a cabo su deber como protector si es que el pariente más cercano no lo hace. Lo cierto es que alguien tenía que redimir la herencia de Elimelech. Ahora, para mantener la reputación de Ruth y evitar habladurías, Booz le dice que se quede hasta la mañana y luego se vaya discretamente antes del amanecer. Y antes de que Ruth se vaya, Booz le da una medida de cebada para que lleve a Noemí como prueba de su encuentro y promesa. Y claro, Ruth regresa a su casa con Noemí y le cuenta todo lo sucedido. Noemí confía
en que vos actuarás rápidamente para resolver el asunto. ¿Qué sucedió luego? Vos sube a la puerta de la ciudad y espera al pariente redentor más cercano. Él lo conocía definitivamente, a este fulano, ¿no es cierto? Cuando este pasa, vos lo llama y reúne a 10 ancianos de la ciudad como testigos. Vos le explica al pariente más cercano que Noemí está vendiendo la parcela de tierra que perteneció a su difunto esposo Elimelech. Y le pregunta si desea redimirla según la ley del levirato. El pariente más cercano acepta en primer término redimirla. Sin embargo, vos también le dice que al adquirir la tierra de Noemí, también debe casarse con Ruth, la viuda moabita, para perpetuar el nombre del difunto en su heredad. ¿Y qué hizo el pariente? Al escuchar esto, se desanimó. El pariente más cercano se retracta de su derecho y explicando que podría perjudicar su propia heredad al tener otro heredero. Entonces, el pariente más cercano se quita su sandalia y se le entrega a vos como señal legal que renuncia a su derecho de redención. ¿Qué hizo vos entonces? Declara ante los ancianos y todo el pueblo que él ha adquirido todo lo que pertenecía a Elimelech, a Quelión y a Malón de manos de Noemí. Y también toma a Ruth la moabita, viuda de Malón, como su esposa, para preservar el nombre del difunto en su heredad. ¿Qué hicieron los ancianos y el pueblo? Los ancianos y todo el pueblo que estaban en la puerta y que eran testigos, bendicen a vos y a su futura esposa. Piden que Jehová haga a la mujer que entre en su casa, tal cual lo hizo como Raquel y Lea, quienes edificaron la casa de Israel, y que vos prospere en Éfrata y sea renombrado en Belén. También desean que su descendencia sea como la descendencia de Fares, hijo de Tamar y Judá, por la descendencia que Jehová le dio a Ruth. Ahora vendría el matrimonio, ¿no es cierto? Vos ni Ruth no tenían ya impedimento para casarse, y así lo hicieron. Vos toma a Ruth como esposa y el Señor permite que conciba y dé a luz un hijo. Imagínate, mi hermano, las mujeres vecinas cómo bendicen a Noemí, diciendo que ha nacido un redentor para ella, que restaurará su vida y la sustentará en su vejez. Ellas proclaman que el niño es mejor para Noemí que 7 hijos. Noemí, mi hermano, toma al niño, lo pone en su regazo y se convierte en su nodriza. El niño era muy querido por las vecinas. Las vecinas le dan un nombre y lo llamaron Obed, diciendo que ha nacido un hijo para Noemí. Es Obed quien se convierte en el padre de Isaí y abuelo del rey David, estableciendo así un linaje directo hacia Jesús. Esto muestra, mis hermanos, cómo Dios obra a través de circunstancias aparentemente ordinarias para cumplir sus propósitos redentores a gran escala. Entonces, Ruth es una historia de amor, lealtad, provisión divina y redención, que nos enseña sobre la importancia de la bondad, la diligencia y la fidelidad en nuestras propias vidas y relaciones, y cómo Dios puede obrar incluso en las situaciones más difíciles para traer esperanza y restauración, queridos hermanos. Así trabaja nuestro Señor Jesucristo y así se hace su santa voluntad. Vamos a la respuesta. ¿Cómo fue bendecida Ruth y su suegra? Ruth y Noemí fueron bendecidas con provisión, protección y restauración familiar. Aquel linaje real pertenecía a ella, aunque era extranjera de Moab. Ella pertenecía al linaje de Judá, del cual nacería el rey David y también nuestro Señor Jesucristo. A ver, qué hermosa lección que hemos estudiado, ¿no es cierto? La lección de Ruth nos ha dejado grandes enseñanzas. Hemos aprendido la lealtad incondicional en la cual se revela el valor del compromiso firme en las relaciones, especialmente en la adversidad. Ruth nos enseña la provisión divina a través de la diligencia y la bondad. Queridos hermanos, Dios provee las necesidades a través del esfuerzo personal
a través de la generosidad de otros. Solo que para lograrlo debemos conocer la importancia de la bondad y también de la generosidad. Debemos actuar con compasión hacia los necesitados y también hacia los extranjeros. Hemos aprendido que después de la difícil situación en la que nos encontramos, muchas veces, siempre hay un nuevo comienzo. Y Noemí tuvo un nuevo comienzo. Y también Ruth, junto a ella, enfrentaron un difícil momento. Noemí perdió a su esposo y a sus hijos, mientras que Orfa y Ruth perdieron a sus esposos. Sin embargo, se sobrepusieron a la prueba. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, dijo esta valiente mujer. Ruth, quien prometiendo a Noemí cuidar de ella, viaja sin mirar el futuro que le espera. Y vaya que el Señor la bendijo grandemente. Ellas fueron restauradas por vos. Vos se casó con Ruth, de quien nace Obed. Entonces, mis hermanos, Ruth nos enseña lealtad, diligencia, bondad y redención. La historia contada en esos capítulos nos entrega valiosas lecciones. Son hermosas lecciones que nos sirven para nuestra vida actual. La lealtad inquebrantable de Ruth nos desafía a mantener nuestros compromisos en la adversidad. Su diligencia nos inspira a actuar con esfuerzo para superar los desafíos. La bondad generosa de vos nos muestra, mis hermanos, el impacto positivo de extender nuestra ayuda a los demás. Finalmente, el acto de redención nos ofrece esperanza en la restauración y la posibilidad de un nuevo comienzo después de las grandes dificultades, recordándonos la importancia de la justicia y la compasión en nuestras interacciones. Qué bonita enseñanza, mis hermanos, que hemos tenido en esta lección. Que Dios los bendiga grandemente, mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Un feliz sábado para todos. Vamos a orar. Padre misericordioso, las gracias te damos por esta bonita lección que nos deja grandes enseñanzas. Por favor, Padre amado, que lo aprendido de Noemí, Ruth y vos sea puesto en práctica en nuestra vida diaria. Es nuestro deseo, mi Señor, que el próximo sábado, si es tu voluntad, estemos nuevamente compartiendo tu precioso mensaje, pero que se haga tu voluntad, no la nuestra, Padre amado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.